Hola y bienvenido a este vídeo sobre Desktop Application Builder. Quiero mostrarte en este vídeo las capacidades multiplataforma del producto. De modo que utilizando la aplicación de ejemplo Database 2, que puedes encontrar cuando instalas Desktop Application Builder, vamos a ver las capacidades multiplataforma del producto. Tenemos aquí la aplicación abierta, podemos ir a las opciones de la aplicación y marcar las casillas Android, Apple iOS y Electron para estar listos para las plataformas Android, Apple iOS, Windows, Linux, incluso MacOS, que nos proporciona la integración con Apache Córdoba. También vamos a marcar la casilla Crear un manifiesto de Web Extension para probar la aplicación o para ver cómo funciona la aplicación como una extensión para los navegadores modernos. Guardamos las opciones de la aplicación, compilamos y ya simplemente podemos ver aquí la aplicación corriendo en el depurador interno. Vamos a añadir una nota desde aquí. Para que quede claro cómo podemos añadir notas desde el propio navegador del depurador interno del producto. Vamos a abrir la aplicación ahora en otro navegador, como puede ser Firefox. Vamos a añadir de nuevo una nota. Cerramos Firefox. Vamos a abrir Chrome, por ejemplo. Añadimos una nota. Vamos a abrir la aplicación también con Edge. Añadimos una nueva nota. Y como acabas de ver, tenemos la aplicación corriendo en cualquier navegador moderno sin ningún tipo de problema. Como hemos compilado la aplicación, vamos a abrir el directorio de la aplicación y vamos a entrar dentro de la carpeta Compiled. Aquí vamos a encontrar todos los archivos que Desktop Application Builder genera para nosotros para crear o para compilar la aplicación para distintas plataformas de Apache Córdoba y también el manifiesto, por ejemplo, como vemos aquí, para que nuestra aplicación corra como una extensión en los navegadores modernos. Copiamos la ruta del directorio Compiled y probamos, por ejemplo, en Chrome a añadir nuestra aplicación para que ésta funcione como una extensión. Aquí la tenemos y aquí la vemos funcionando. Podemos añadir una nota. Y vemos cómo funciona perfectamente. A continuación, vamos a ver también cómo podemos ejecutar este archivo Electron Release, por ejemplo, desde Windows, que lo que va a hacer va a ser crear un archivo ejecutable para Windows de nuestra aplicación. Electron para Windows va a crear archivos para Windows de 32 bits y Windows de 64 bits, así como un instalador para nuestra aplicación. Una vez este archivo BAT realice su trabajo, cosa que no tardará demasiado, ya está. Dentro del directorio Platforms veremos que hay un directorio Electron y dentro de este directorio un directorio Build, y aquí tendremos nuestra aplicación compilada para Windows de 32 bits, nuestra aplicación compilada para Windows de 64 bits y el instalador de la aplicación. Podemos, por ejemplo, ejecutar la aplicación que se ha compilado para Windows de 64 bits y aquí la vemos funcionando dentro de un ejecutable. Podemos añadir una nota. Para dejar constancia que efectivamente
nuestra aplicación corre perfectamente en un archivo ejecutable creado con Apache Cordova Electron. Adicionalmente, podríamos utilizar nuestro DexSoft HTML Compiler para crear una nueva aplicación, seleccionando el index HTML de nuestra aplicación y gracias a DexSoft HTML Compiler lo que vamos a poder obtener son también ejecutables para Windows de 32 bits y Windows de 64 bits, como vemos aquí, pero en este caso son ejecutables que no tienen, digamos, archivos adicionales. Es decir, si vamos a Compiled, Platforms, Electron, Build y aquí, en este directorio que es donde tenemos nuestra aplicación para Windows de 64 bits, veremos que nuestra aplicación necesita todos estos archivos para poder funcionar. Esto no es ningún problema en principio, no pasa nada, es decir, el instalador va a colocar todos estos archivos donde es necesario y nuestra aplicación va a funcionar perfectamente, pero en el caso de DexSoft HTML Compiler, lo que vamos a obtener, o lo que obtenemos, como vemos aquí, son dos archivos en este caso, tanto para Windows de 32 bits como para Windows de 64 bits. Y estos son los únicos archivos que necesitamos distribuir. Como vemos, si ejecutamos este archivo de 64 bits, nuestra aplicación se lanza y no necesita otra cosa. Es decir, no necesitamos ningún otro archivo. De hecho, DexSoft HTML Compiler no extrae los archivos de la aplicación o nuestros archivos en el sistema de archivos del usuario. Es una de las ventajas, digamos, que nos proporciona DexSoft HTML Compiler respecto de Electron. Añadimos esta nota para que quede constancia también. Cerramos aquí. Vamos a eliminar esto. Y ahora vamos a ver cómo nuestra aplicación también puede correr en Android, en este caso en un emulador de Android que podemos descargar gratuitamente junto con Android Studio. Y para esto, aunque ya tengo la aplicación instalada en el emulador, vamos a ejecutar el archivo Cordova Android Run para que veamos cómo en efecto este archivo va a compilar nuestra aplicación con Apache Cordova Android y la va a lanzar, como vemos aquí, en el emulador de Android. Podemos utilizar un emulador y podemos también, mediante un cable USB o mediante forma inalámbrica, tener nuestro teléfono conectado a nuestro PC y lanzar nuestra aplicación directamente en el dispositivo que tengamos conectado. Vamos a añadir una nota. La guardamos y ahí la tenemos. Y ahora, utilizando Google Remote Desktop, aquí podemos ver que estoy conectado a un MacOS y para compilar nuestra aplicación para que corra en la plataforma MacOS o en un dispositivo con iOS, tenemos dos opciones. DexSoft Application Builder nos proporciona un archivo BAT que lo que va a hacer es crearnos un proyecto para Xcode de nuestra aplicación que nos va a guardar aquí en Platforms iOS. Aquí lo tenemos. Y este proyecto es el que podemos copiar y llevarnos al MacOS y a partir de ahí trabajar con Xcode para probar nuestra aplicación o compilarla o distribuirla. Otra opción es utilizar los archivos shell que crea también DexSoft Application Builder, de manera que podemos compilar la aplicación con Apache Cordova en MacOS. En este caso, yo lo que he utilizado aquí es el archivo creado o el proyecto creado desde Windows, y como vemos aquí, lo abrimos con Xcode y aquí tenemos un emulador de iOS que ya tiene instalada la aplicación y que podemos lanzar también.
Aquí tenemos la aplicación funcionando en el emulador de iOS y podemos añadir una nota. Que por supuesto va a guardarse como se espera. Como hemos visto en este sencillo vídeo, nuestra aplicación ha corrido en todos los navegadores modernos, ha corrido como una extensión de un navegador y ha corrido también en las plataformas Windows, en ejecutables creados con Electron o con DexSoft Application Builder, DexSoft HTML Compiler, ha corrido también en la plataforma Android y ha corrido también en la plataforma Apple iOS. Como puedes ver, la capacidad multiplataforma de DexSoft Application Builder es absoluta. De hecho, con Electron, con Cordova Electron, podemos compilar nuestra aplicación para Linux y también podemos crear aplicaciones para macOS, no para iOS, sino para macOS también, o no solo para iOS, quiero decir. En definitiva, como puedes ver, DexSoft Application Builder te ofrece una forma de crear aplicaciones multiplataforma cuya base es HTML, CSS y JavaScript y que puede funcionar directamente y sin cambios, puesto que, por ejemplo, esta aplicación no necesita de ningún plugin que solo funcione en una plataforma o de algún tipo de código que solo funcione en una plataforma. Esta aplicación de ejemplo, que muestra una base de datos funcionando perfectamente, a la que podemos añadir registros, etcétera, funciona sin cambios de ningún tipo en todas las plataformas soportadas, que como puedes ver aquí son unas cuantas. Espero que este vídeo haya resultado de interés para ti y muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias de nuevo.